Eh, Cuando el pago se hace canto se llamaba ese encuentro y era el favorito para reunirse en los cantos con algunos gigantes del chamamé, ¿no? Con algunos gigantes del chamamé. La verdad, desde aquí un abrazo grande a Mario Suárez. Bueno, Tere, ¿qué tenemos? Me parece que tenemos a alguien en línea, Martín, ¿eh? A ver, creo que está Enrique Zuleta Puseiro en línea. Sí. Vamos a conversar con Enrique, el placer de que nos haya atendido con siempre su natural gentileza para con nosotros. Enrique, muy buen día, te saluda Martín Varela desde LT7 y Canal 13 de Corrientes, ¿cómo te va? Muy buen día, un abrazo para todos. Pero muchas gracias por tu gentileza habitual. Bueno, Enrique, yo recién conversaba con algunos amigos y compañeros de trabajo acá y veo que hay mucha gente desde, por ejemplo, Estados Unidos, analizando la realidad argentina, hablando con mucho optimismo respecto de la economía, de lo que se puede venir después de, 2 trimestres y el año que viene respecto de la recuperación económica. ¿Cómo lo ves vos y cómo intercambiás información con gente del ámbito económico y político respecto de la actualidad argentina y su proyección? Bueno, a mí no me sorprende porque efectivamente lo habíamos hablado durante la campaña electoral. Sí. Yo te decía que en el medio plazo no veía más que posibilidades importantísimas para Argentina. Bastaba recorrer la Argentina desde La Quiaca a Tierra del Fuego y ver los proyectos de desarrollo en casi todas las provincias, superávit fiscal, incluso en muchos lugares proyectos muy avanzados, Sí. de infraestructura pública, por un lado, 92 proyectos con financiamiento aprobado de los organismos internacionales, solamente el regadío, para no hablar de los proyectos de fondo, ¿no es cierto? El litio, la hidrovía, el gas, el petróleo, la minería. No se veían más problemas que los problemas políticos. Uh-huh. Y la suma cero en que había a mí me parece que se está actualizando el mecanismo y ha bastado que baje un poco la primera espuma que produjo el gobierno, y eso es muy saludable. Ayer ha sido un día importante porque sí, la nueva ley de bases es una ley muy trabajada, basta recorrerla, mucho más técnica, menos declamatoria que el proyecto inicial, que tenía más de 600 artículos. Es difícil de hacer un resumen de eso, los diarios lo han intentado, pero la verdad que es un trabajo para mirarlo con mucho detalle, y ahí se nota la mano muy fuerte de muchos legisladores que han trabajado. El Congreso ha trabajado, sin lugar a dudas, no ha permitido que el Ejecutivo generara desde el mundo académico ese proyecto de tantos artículos que estaba lleno de errores gravísimos. Le sacaron varias cosas ya antes en la primera discusión. Uh-huh. Por ejemplo, todo el capítulo de la ley de sociedades, le sacaron la reforma del Código Civil, hubo el capítulo fiscal, todo eso fue muy saludable porque salió de la primera discusión. En la segunda discusión, que es la que ha terminado anoche, porque es la que genera este proyecto de base, que deja varios puntos en el aire, importantes, algunos muy importantes, por ejemplo la reforma laboral, pero esto es una tarea que viene ahora en las próximas 15 días, diría yo, ¿no es cierto? Sí, pero sí. Este proyecto es muy interesante porque ha bajado mucho el nivel de confrontación, se nota la mano experta de muchos diputados y asesores, creo que ha trabajado bien. Hay algunos temas de lobby que quedan en el aire que lo van a irritar mucho al presidente cuando vea cómo va a ser el debate, pero son temas mínimos, tienen que ver con intereses muy focalizados. Sí. El tabaco, por ejemplo, digo para hablar de temas que le interesan a la corriente, ¿no? Uh-huh. Hay algunos temas que evidentemente habrá que volver a discutirlo. El tema de la yerba mate está clarísimamente en el candelero después del fallo de Cámara que ha parado el DNU. Entonces hay varios temas que van a estar en el aire. El otro tema que va a ayudar mucho es que Milei se haya ido hasta el martes o miércoles a este viaje a Estados Unidos. Que salió del escenario, ¿no? Va a ser un viaje muy exitoso para él, pero bueno, un rato que solo haya tweets y no otros factores de confrontación. Me parece que va a ayudar mucho para que todos vean que hay tantos puntos de acuerdo, hay tanta convergencia por sobre la divergencia, que es muy difícil que nos equivoquemos. Eso explica por qué, ahí respondo ya a tu pregunta, uh-huh, hay una favorable expectativa, porque en lo fundamental la Argentina está muy bien, y en lo coyuntural la Argentina desciende a la realidad. La realidad es que hay un empate, nadie puede sacarle ventajas a nadie, uno puede provocar, puede quitar, puede
polarizar, pero a la hora de la verdad está el Congreso, están las cámaras, están los jueces, está la propia realidad, que es por supuesto más fuerte que cualquier intento de manipularla o de disciplinarla. Enrique, buen día, lo saluda Diego Romero. Le voy a quitar un poquito de optimismo respecto a que Milei esté en el exterior y no diga nada, porque recordemos cuando estuvo por Israel y Roma, ahí le renunció a varios desde el extranjero, y el hombre está atento también a todo, pero bueno. Digamos, no es que no esté atento, incluso va a ser mucho más violento. Ajá. Por las redes, ¿no es cierto? Con los likes, etcétera, pero eso es todo tuit, y la gente ya de alguna manera se dio cuenta que una cosa es la realidad de las redes sociales y otra la realidad de todos los días, no solo en lo inmediato de nuestros hogares, nuestras posibilidades de sobrevivir, sino también en la posibilidad de que todas esas amenazas y propuestas, etcétera, aterricen, teniendo en cuenta la resistencia que ofrece el Congreso, la legislatura, los gobernadores que se han afirmado muchísimo. Habló, Enrique, usted recién del Congreso, que digamos está un poco más aceitado. La reunión de las últimas horas de Francos con Pichetto y el bloque hablan también de una sintonía, de un acuerdo, básicamente. Estos artículos lo demuestran, son muy diferentes a los anteriores. Digo, la batalla hoy, después de sortear la cuestión Congreso, pasará por la justicia, donde aparentemente hay otro frente de conflicto, fundamentalmente por el sector donde está el presidente de la Corte Suprema, el doctor Rosencrantz, y también Maqueda. Digo, ¿pasará por allí también la futura confrontación que pueda tener el presidente? Es una confrontación actual. Milei anteanoche, en la entrevista con Fantino, denunció que hay 3 jueces de la Corte que no están de acuerdo con el DNU, lo dijo así textualmente, ¿no es cierto? Me imagino que pretendió acelerar la discusión interna en la Corte. En la Corte, evidentemente, hay ciertos tipos de aspectos de la reforma que no las va a aceptar. Cuando fue en en el gobierno pasado, hubo varios intentos, en la época de Massa sobre todo, de reproducir la cuestión tarifaria en los términos que lo hizo Aranguren en la época de Macri. Y en ambos casos hubo fallos de la Corte muy fuertes, estableciendo los criterios por los cuales se pueden aumentar las tarifas y cómo tienen que estar acompasados con los salarios, etcétera. Hay fallos muy importantes y yo no creo que Rosati, Rosencrantz y Maqueda, por lo menos, no vayan a reiterar esa jurisprudencia. Va a ser muy difícil que haya aumentos tarifarios, sobre todo de servicios públicos, que puedan superar ese equilibrio que existía la Corte. Y eso me parece que le ha llegado al presidente, sabe que esta Corte no le va a aceptar una liberación total de los precios públicos, no de los precios privados. Claro. Y esos precios públicos abarcan a las prepagas. A los servicios y incluyendo las prepagas, ¿no? Enrique se ha dado cuenta, me parece, el presidente, y me parece de allí su intento de modificar la Corte, y de allí, sin embargo, porque aunque modifique la Corte, se va a encontrar realmente con el control difuso de constitucionalidad que opera en todas las provincias, en todos los jueces, en cualquier instancia de cualquier procedimiento. Y que ya ha sentado precedentes, claramente, ¿no? Enrique... Hay más de 400 amparos hoy en la Corte con origen en provincias, quiere decir que tienen jurisdicción originaria. La Corte está totalmente colapsada. Los recursos de queja, y es la manera en que llegan los recursos extraordinarios, son miles, desde el 2023 en adelante. Enrique, ¿por qué pensás que no se avanza, por ejemplo, en la reforma laboral si hay un amplio consenso de que es absolutamente necesaria entre los partidos políticos? Yo conversé con un diputado nacional kirchnerista que me decía, esto lo vamos a aprobar, esto es insostenible ya porque hemos visto que la realidad laboral de Argentina está absolutamente distorsionada y que no es competitiva para generar empleo respecto de otras economías mundiales. Es el tema clave. Si no hay reforma laboral, no va a haber reactivación, no va a haber empleo, y si no hay empleo, no hay tributación, no hay sistema previsional que funcione. ¿Y por qué pensás que no se avanza en un acuerdo político en este sentido? Ahora, ¿qué pasa ahí? Claramente, ahí en el DNU se mezclaron dos cosas. Reformas al régimen del derecho individual del trabajo, que es lo que le interesa a las pymes, con reformas al régimen colectivo del trabajo, le interesa más a las grandes empresas y a la parte ideológica de la política, es decir, el financiamiento de los sindicatos, las obras sociales, el derecho de huelga, la declaración del servicio de la educación como servicio esencial. Todos esos temas
me parece que no prosperaron, y allí está la resistencia de muchas fuerzas políticas, incluso en el oficialismo, a mezclar las dos cosas. Creo que la reforma que viene es una reforma que va a venir de aceptación probablemente del proyecto radical, que escinde los dos temas. Entonces, una cosa es tratar, y eso puede ser que lo resuelvan, el derecho individual del trabajo, y otra cosa es que queden postergados el resto de la reforma. Allí va a haber muchas divisiones. Me temo que el gobierno no tenga el expertise, ni el consenso, ni haya consultado lo suficiente este proceso, porque los proyectos que hay, incluso el proyecto radical, que es muy bueno, el mayoritario, vamos a decir, que va a presentar el radicalismo ahora, precisamente para cubrir ese vacío, me parece que allí sigue siendo un proyecto que gira dentro de la idea de mantener que haya cambios parciales para que nada cambie, porque me parece que los partidos políticos en general no quieren confrontar con el mundo sindical. Pero ahí hay mucha voluntad de reforma en lo inmediato, que puede ser las multas, que esas cosas se podrían agregar con sentencias de la Corte o con resoluciones, con otra forma. Bueno. Y ahí está todavía mezclado. No ha podido el gobierno desbloquearlo, no ha podido consultar, y las negociaciones todavía no han fructificado. De allí que no esté en esta nueva ley de base la reforma laboral. Enrique, te mandamos un gran abrazo y te agradezco los minutos, ¿eh? Un gran abrazo, hasta luego. Enrique Zuleta Puceiro, prestigioso consultor, dejándonos su punto de vista respecto del momento, la actualidad política y, por supuesto, cómo ven al gobierno en el exterior. Tere. Sí, si tiene la llave del candado, abra nomás la tranquera que saco todos mis chivos. Métale. Martín. LOA es el Centro de Estética Integral y Medicina Capilar que te ofrece tratamientos